Hola, ¿qué tal? Conversemos de ciencia ficción, libros y lo que venga. En este capítulo me gustaría conversar sobre una gran obra, un gran título de un gran maestro, de el gran maestro. Me refiero al autor Isaac Asimov y la que para muchos es su mejor obra, incluso para él diría yo, fue su obra más importante. Me refiero a la novela Los propios dioses de Isaac Asimov. Hablemos entonces de Los propios dioses de Isaac Asimov. Esta es una novela de ciencia ficción muy importante por varias razones. Primero, es una novela que no está en el contexto del universo de la Fundación. Ustedes se acordarán que en unos capítulos, en el primer capítulo de esta serie, conversamos de la serie de la Fundación de Isaac Asimov, con todo su... y que tuvo muchas precuelas y muchas secuelas. En fin, define todo un universo, el universo de la Fundación. También está el universo de los robots. En paralelo, Asimov escribió muchas novelas y sobre todo cuentos de robots. De eso hablaremos más adelante en algún otro capítulo, sin duda alguna. Bueno, esta novela, Los propios dioses, no se sitúa en ninguno de esos dos universos, ni en la Fundación ni en los robots, sino que es una novela que ocurre en forma paralela, en un universo que sería el nuestro, pero en el que no está ocurriendo ni el tema de la fundación ni el tema de los robots. Tampoco ocurre en un futuro tan lejano. Eso como primera cosa. En segundo lugar, podemos decir que la novela es muy interesante porque es una novela de una ciencia ficción muy dura. No hemos conversado muy en detalle qué significa esto de la ciencia ficción dura, pero permítanme adelantarles de que desde mi punto de vista la ciencia ficción dura es una historia en la cual la ciencia ficticia juega un rol muy preponderante. Y toda la trama se sustenta, la columna vertebral de la trama se sustenta en esta ciencia ficticia que aporta datos, aporta complejidad a la trama y sustenta la trama. Sin esta ciencia ficticia la trama entera se cae. No existe, no puede existir la historia. Tendría que tener demasiados cambios. Como contrapartida, la ciencia ficción blanda es una ciencia ficción que tiene más elementos de trama diferentes de la ciencia ficticia, en que la ciencia ficticia tiene un rol más de escenografía, necesario todavía, pero no tan preponderante. Más adelante hablaremos, ¿no? Expandiremos más sobre qué será esto de la ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda. Ambas muy buenas, no es que una es buena y otra es mala, no, son ambas buenas, ambas tienen buenas historias y malas historias, se da de los dos tipos. En el caso de los propios dioses, es una ciencia ficción muy dura. De hecho, sin ser spoiler, el primer capítulo se basa en un tema de desintegración radiactiva. Si ustedes no entienden lo que es el decaimiento radiactivo, ese primer capítulo les puede costar un poco. Es mejor saber lo que es, sin ser experto, por supuesto, pero sí saber lo que es una desintegración radiactiva. Y ahí se entiende más o menos el capítulo en qué consiste. Este intercambio energético entre dos universos. Luego, otra cosa interesante es el segundo capítulo de esta novela. Hay una entrevista en la cual el mismísimo Asimov reconoce que para él lo mejor que escribió en su vida fue el segundo capítulo de Los propios dioses. También es una aproximación bastante dura, de ciencia ficción dura, pero ya no tanto de temas físico-químicos, sino que más temas psicológicos y sociológicos. En el segundo capítulo, Asimov hace una especulación extraterrestre que es definitivamente genial. Es una especulación muy loca, muy distinta a lo que se ha hecho incluso hasta el día de hoy, en el que él explora este universo paralelo de extraterrestres y se inmiscuye en su psicología, en sus relaciones interpersonales y cómo eso va
haciendo más compleja la trama y el desenlace de esas relaciones interpersonales, sociológicas entre ellos, es clave para el desenlace del segundo capítulo. Solo a modo de, de sinopsis, para encantarlos con esto, sin ser spoiler, les puedo decir que es una especulación en la cual el sexo no es de a dos, sino que es de a tres. La reproducción ocurre cuando un trío se acopla, y no es un trío cualquiera. Y eso gatilla un montón de relaciones interpersonales entre ellos, que complejizan la relación y se dan una trama increíblemente fascinante. Se los recomiendo completamente. En el tercer capítulo, la trama ya se termina de desenvolver, empiezan a ocurrir todos los desenlaces y sobreviene este nuevo concepto de universo y de comunicación entre universos. Es una novela desde mi punto de vista muy potente desde el punto de vista de la ciencia ficción dura, de entregar una especulación de algo que no existe, que quizá podría existir, pero tendrían que darse principios químicos físicos que tampoco existen todavía o que no se han descubierto. Pero por eso mismo la hace más atrayente y sobre todo está como corolario que envuelve esto la especulación psicológica y sociológica del segundo capítulo. Esta obra, por supuesto, ganó premio Hugo a la mejor novela en su tiempo. Y, y bueno, se las recomiendo, pero, si ustedes no son iniciados en la ciencia ficción, están partiendo, quizás no es la mejor hora para partir, para que sea una de las primeras. Porque todas estas cosas que les menciono quizás son más difíciles de entender cuando uno está partiendo en esto de la ciencia ficción. Quizás ya cuando hayan leído unas cuantas novelas, eh, les puedo recomendar que vayan a esta. Y si ya son nacidos a la ciencia ficción, y si por algún motivo inimaginable no han leído Los propios dioses de Isaac Asimov, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. No puede haber ningún fan de ciencia ficción en este planeta que no haya leído Los propios dioses de Isaac Asimov. ¿Y por qué se llama Los propios dioses? Bueno, ahí ustedes cuando vean la novela lo van a ver. Es por la frase de que ante la estupidez humana, los propios dioses luchan en vano. Les recomiendo encarecidamente Los propios dioses de Isaac Asimov. Y nos vemos en la próxima. Chao. Hola, ¿te gusta la ciencia ficción y fantasía? Te quiero recomendar mi libro de cuentos Seguridad Viral. Es una recopilación de 6 cuentos de ciencia ficción y fantasía. Son 6 historias distintas que te van a llevar a viajar por situaciones diferentes, muy entretenidas. Te lo recomiendo. Y para que sepas más o menos de qué se trata, te voy a leer un tráiler, una pequeña sinopsis del primer cuento, Seguridad Viral, que le da nombre al libro. En el primer relato, que da nombre al libro Seguridad Viral, nos encontramos en un lejano planeta, en un futuro que parece no ser, pero que es. En una situación donde la automatización de la industria ya no es la respuesta para lograr altos niveles de eficiencia. Sin embargo, las bases de ese modelo comienzan a resquebrajarse y las razones no están claras. Algo ocurre en ese lejano planeta que hace que aquello que siempre funcionó ahora sea fuente de serios problemas. Nuestros héroes deberán encontrar soluciones que no conocen y que encierran la vuelta a valores olvidados en cuanto a la iniciativa humana. Te lo recomiendo, Seguridad Viral. Disponible en Mantícora Ediciones, www.manticora.cl y también en Busca Libre. Nos vemos. Chao.